Hace unos días, con bombo y platillo, se anuncia la salida de 8 indígenas que estaban supuestamente explotando a sus hijos en Cabo San Lucas. Con una investigación de la Procuraduría de hace 2 años, se lleva a cabo la detención de estas personas porque explotaban a 15 niños menores de edad. Acudimos a la Procuraduría Federal, quienes fueron los que defendieron a estas personas y quienes lograron la liberación. Y aunque no han perdido el cargo, aunque no han perdido el delito todavía, el delito se disminuyó, pasó de ser federal al fuero común. Y hay algunas cosas muy interesantes. Aparte de la entrevista sobre lo que ya todos o algunos de nosotros hemos visto en el tema de que rescataron a los 15 niños, por aquí se los presentaré al principio de la misma, a nivel nacional, cómo se presentó la historia a nivel nacional, cómo fue dando un vuelco, cómo se hizo un delito federal y cómo la misma Defensoría cambia el delito por un delito de fuero común, lucha por la liberación de estas señoras, que son sus usos y costumbres, en donde en sus comunidades los niños desde muy pequeños ayudan a la familia. Como logran salir, aunque no han terminado de luchar legalmente por su libertad total, salen bajo caución y nos van a explicar todo eso. Aparte de este tema, muy interesante lo que nos dice el encargado del despacho, el delegado de la Procuraduría Federal en Defensoría, de lo que ustedes pueden hacer cuando tienen alguna duda. Ellos también dan el servicio de orientación, aunque no puedan meter las manos legalmente, también dan un servicio de orientación. Y quiero decirles que la orientación federal es un sistema muy interesante, es un sistema serio, es un sistema educado, por decirlo así, porque los sistemas de fuero común no encontramos servidores públicos que tengan atención y educación. Hay alguno que otro, ¿no? Pero realmente por las presiones, los tamaños de las oficinas, que he visto algunos juzgados que me dan pavor del tamaño de las oficinas y cómo tienen que estar trabajando todo el día metidos ahí entre papeles y entre archivos. Pero el tema federal es bastante distinto. El tema federal es una atención directa, una atención humana. Si no les pueden ayudar, si no los pueden defender, los van a orientar en cualquier caso del fuero común. Entonces está muy interesante la entrevista, se la recomiendo. Decirle al delegado muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Hay un protocolo para poder entrar a hacer la entrevista, no se permiten fotografías dentro, etcétera. Algo muy interesante, me gustó. Al final, como periodista, al principio medio me indigné de que tenía que hacer un protocolo, pero estamos hablando de temas de mucho cuidado. Es un edificio que ve los temas más graves, que son los temas federales. Entonces yo los invito a que vean la entrevista y espero que les guste. Agradecerle nuevamente al delegado, agradecerle al Poder Federal y decirles que en esta entrevista hay cierta luz al final del camino que les puede dar una gran posibilidad de que ustedes estén enterados de sus casos particulares legales y donde puedan tener a alguien que los asesore realmente, sin ningún afán de cobrarles un peso, etcétera, que los puedan asesorar en lo que están haciendo, en qué está sucediendo y en qué estatus va su movimiento legal. Muchas gracias, soy Alejandro Salazar y gracias por estar con nosotros. Por otra parte, autoridades de Baja California Sur rescataron a 15 menores que eran víctimas de explotación laboral en la zona turística de Cabo San Lucas. En este operativo se detuvo también a 9 personas. Los pequeños de entre 5 y 9 años eran obligados a pedir dinero y a vender diversos artículos en la vía pública. Su ubicación se logró gracias a denuncias de ciudadanos y empresarios de la zona. Los niños reciben apoyo psicológico mientras se determina si son devueltos a sus familiares o bien si permanecen bajo resguardo de las autoridades. Hace unos meses hay una detención de 9 mujeres indígenas en un protocolo de alguna dependencia en Cabo San Lucas, me parece, en donde las detienen por la explotación infantil, tengo entendido.
ustedes como la Defensoría de Oficio del Poder Federal activaron el sistema para ellas. ¿Nos puedes platicar para concepto, pues desde el inicio, cómo reciben el tema, cómo reciben la protección y cómo se va dando toda esta situación? Sí, mira, de inicio el asunto en efecto comenzó en el mes de diciembre del 2016, un operativo de diversas autoridades locales y federales. Se llevó a cabo allá tengo entendido que en la dársena de Cabo San Lucas, y detuvieron a nueve mujeres indígenas que ejercían por ahí actividad de comercio. El hecho de que la hayan clasificado como explotación infantil, como abuso infantil, etcétera, yo creo que esa es una cuestión que no me corresponde calificar y que en su momento las autoridades de la Procuraduría les correspondía demostrar, ¿no? Nosotros el asunto no nos toca de inicio el asunto lo tuvo un abogado particular. Una vez que se venció el plazo para resolver su situación constitucional, su plazo constitucional, el asunto ya es tomado por nosotros. ¿Qué tiempo pasó? Para que se lo crean. Estamos hablando de 3 días, 4 días aproximadamente, ¿no? Y una vez que se resuelve la situación jurídica de estas personas, el asunto es tomado por nosotros en segunda instancia en apelación de ese auto de formal prisión que se emitió en un principio. Seguido el proceso, se interpuso inclusive un juicio de amparo para atacar esa resolución y se obtuvo como consecuencia de eso la intervención interinstitucional de la CBI con el apoyo monetario para cubrir las cauciones y el apoyo jurídico de esta institución, el Instituto Federal de Defensoría Pública. Un apoyo también multidisciplinario porque participaron peritos en trabajo social, peritos en etnografía, en psicología social, defensores hablantes de lenguas indígenas que poseemos nosotros como institución, porque estas personas hablaban algunas mixteco, algunas amuzgo, algunas chinanteco y otras náhuatl. Entonces tuvimos que nosotros ya traer los abogados del instituto hablantes de lenguas indígenas para hacer una defensa en conjunto con el personal que tenemos aquí, ¿no? Y gracias a esa labor se obtuvo el día de ayer la libertad de estas personas, una libertad provisional bajo caución. Hay que ser claro, el asunto no se termina, no ha sido todavía demostrada la inocencia de estas personas, pero se logró que se reclasificara la conducta por la que estaban inicialmente, fueron consignadas por la Procuraduría General de la República, y se obtiene que se trate ya de un delito no grave, un delito que deja de ser del ámbito federal y pasa al fuero común, y en ese sentido, bueno, fue posible solicitar y obtener por parte del juzgado el otorgamiento de la libertad bajo caución. Excelente. Ahora, todo este movimiento obviamente hecho por ustedes, ¿no? Pasa al fuero común. Para entenderlo, quiere decir que deja de ser un delito federal. Sí. ¿Viene siendo ya una responsabilidad estatal? Sí, el asunto ya a partir del momento en que se dictó el nuevo auto de formal prisión, el asunto tendrá que ser turnado a un juzgado penal en Los Cabos. Cabe señalar que todo este procedimiento se siguió sobre el sistema penal anterior a la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Se siguió bajo el esquema del sistema penal tradicional, del Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque la averiguación previa que consignó la Procuraduría General de la República en diciembre del año pasado era una averiguación previa que llevaba ya algún tiempo integrado. No te mentiría, pero me parece que aproximadamente del 2014 ya estaba integrado. Entonces, en base a eso, el asunto se siguió conforme al procedimiento anterior al sistema de justicia penal oral. Dentro de lo que tú viste en el tema de la defensoría, podríamos hablar que
que tiene alguna laguna la ley en el tema de cuando estás hablando de indígenas, de usos y costumbres. Yo tengo entendido que ellas pues siempre están encargando a los muchachos y es algo que han hecho toda la vida. Y la ley no contempló en su momento ese tipo de antecedentes para ellas para no haber sido detenidas. Mira, yo creo que aquí en efecto te doy la razón en el hecho de que la línea de defensa siempre se encaminó a esa cuestión. Fueron personas indígenas, fueron personas que dentro de sus costumbres, su forma de ver la vida, desde chiquitos es parte de su formación el ayudar a la familia, es parte de su formación el enseñarlos a trabajar. Y nosotros fuimos muy cuidadosos desde el principio. Lo que volteamos a ver fue, los niños están bien, los niños son maltratados, los niños van a la escuela, no van a la escuela, están enfermos, han sido abusados. No, los niños iban a la escuela, unos con muy buenas calificaciones, otros con regulares y otros pues a lo mejor con unas notas no muy buenas, pero yo creo que eso se da hasta en las mejores familias, lo normal, ¿no? Siempre hay chamacos más abusados para el estudio que otros, o que le echan más ganas, o no sé. Los niños estaban limpios, los niños no presentaban enfermedades, los niños no habían sido abusados sexualmente. No lo vimos entonces como un abuso o una explotación infantil, sino como lo que era, a partir de que nosotros comprobamos que los niños estaban bien atendidos, que iban a la escuela, que estaban también o mal alimentados como pudiera ser desgraciadamente el grueso de la población de este país, ¿no? Atendiendo a las condiciones de pobreza que subsisten. Bueno, entonces dijimos, esto es normal en una comunidad indígena. Si en una comunidad indígena los niños tan pronto empiezan a caminar, se les asigna una labor, se les va enseñando a trabajar. ¿Por qué? Porque es parte de su idiosincrasia. No es que los padres abusen de los niños, sino que es la forma en la que ellos ven la vida. Entonces esa fue la línea de defensa, esos fueron los argumentos principales que nosotros seguimos siempre como institución, como defensa, y por eso la necesidad de exhibir dictámenes de trabajo social a cargo de nosotros, trabajos, se designó también un perito en sociología, en psicología social, y eso en conjunto con los defensores hablantes de lenguas indígenas, que además conocen sus costumbres de estas personas, se hizo un frente en conjunto, en común, para poder lograr convencer a las autoridades jurisdiccionales que estaban conociendo del asunto. Ahora, se convierte en un tema del fuero común. ¿Bajo qué cargo? Se va sobre el delito de corrupción de menores en su hipótesis de inducir a la mendicidad. ¿Sí? Esto, desde luego, es la hipótesis sobre la que se va el asunto al fuero común. Esto le corresponderá demostrarlo al Ministerio Público del fuero común, porque eso es una cuestión que no está demostrada. Estas personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y le corresponderá la carga de la prueba al Ministerio Público para acreditarle y convencer a un juez de que realmente se daba esa cuestión, ¿no? Aquí es importante señalar que el delito por el que estaban inicialmente consignadas personas tenía una penalidad con agravantes y todo, que le daba, si no mal recuerdo, para un promedio de 15 años de prisión. ¿Sí? Ahorita se van por una conducta que ya no es grave, por eso tuvieron su libertad bajo caución, y además una penalidad que oscila entre los 3 y los 6 años. Entonces es una gran diferencia, ¿no? O sea, simplemente el hecho de enfrentar el proceso en libertad, pues ya te da otro panorama. Claro, pues ahora el tema es estar enfrentando, que puede ser, tiene el juez que tendrá 1 año para dictar sentencia, o sea, para demostrar y estar afuera, pero en un tema que pues, supongo que ni siquiera lo entienden ellas. Ahora, el otro tema sería todos los asuntos jurídicos
o casi todos, terminan aquí, en este edificio, en el edificio federal, porque siempre hay uno que no está de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, cuando se pelean dos partes, uno no va a estar de acuerdo. Uno no va a estar de acuerdo con el resultado, no hay vuelta de hoja. Mi pregunta sería, el profesionalismo del Poder Federal es indiscutible, ¿no? Ese lo tenemos claros quienes hemos seguido algunos casos, ¿no? Hay seriedad, hay cortesía, pero de repente, al pasarlas al foro común, están entrando a otra zona de la justicia, ¿no? Están entrando a una zona de la justicia que la gente no ve con buenos ojos. El nuevo sistema de justicia penal, pues nadie lo entiende, ni los policías, ni los ministeriales. Entonces, terminará, bueno, sé que no lo puedes decir, pero yo pienso, a lo mejor va a terminar en amparo esto, ¿no? Después de irse al foro común, para intentar ajustarles una situación que no es la que realmente sucede, que ustedes ya la demostraron, cambiaron el recurso y prácticamente los están acusando casi de lo mismo. ¿Qué garantías tienen ellas? Yo creo que, mira, no me corresponde a mí pronunciarme respecto al funcionamiento de las autoridades del foro común, no lo quiero hacer, no lo debo hacer. Yo creo que lo que corresponde es empezar a tener un poco de confianza en las autoridades. Yo creo que las autoridades saben, conocen su trabajo. Esto no se va bajo el nuevo sistema de justicia penal. En efecto, el nuevo sistema de justicia penal sí tiene puntos flacos, todavía es algo que está empezando, es algo completamente desconocido. Empezamos en todo el país desde cero y se habla que esto se va a tardar. Los beneficios de esto, del nuevo sistema de justicia penal, se habla que lo van a empezar a ver desde la generación siguiente, 15, 20 años se van a ver ya resultados más concretos, ¿no? Es cosa de irnos adaptando un poco. Sí hay puntos flacos, desde luego, pero esos son cuestiones que son normales y que con el paso del tiempo y la experiencia se van a ir solucionando. Esto se va al sistema tradicional, se va ante un juzgado penal de primera instancia en Los Cabos, en el Distrito Judicial de Los Cabos, y yo creo que debemos de confiar en las autoridades del foro común también, en el profesionalismo y dar una buena pelea. El asunto, yo no sé si le va a corresponder a la Defensoría de Oficio del Foro Común. Han hecho un buen papel. La persona que los encabeza es el licenciado Bruno Pizárraga, una persona en mi concepto bastante seria, bastante formal. Entonces yo confío en las autoridades que van a hacer un buen papel. Ahora, como bien lo decías, la mayor parte de los litigios terminan aquí otra vez. Desde luego habrá alguien que pudiera no pudiera estar conforme con la resolución que al final se le dé, pero yo creo que hay que esperar, hay que tener confianza en las autoridades, hay que dar pelea, eso sí, porque no puedes estar detenido a que todo te va a caer de un árbol, ¿no? O sea, hay que pelear, hay que ofrecer pruebas, hay que echarle ganas al asunto en el foro común, y yo tengo la confianza de que harán un buen papel las autoridades, porque es un asunto, todos los asuntos tienen una complejidad, pero este asunto además estamos hablando de cuestiones delicadas. ¿Por qué delicadas? Hay involucradas mujeres, que desgraciadamente todavía en este siglo las mujeres son un grupo vulnerable, ya no debería de serlo, pero lo son. Estamos hablando de indígenas, ¿sí? Y los indígenas en este país, al menos en este país, todavía son muy estigmatizados, todavía son discriminados. Y estamos hablando de niños, porque esas mujeres son madres de familia y tienen hijos. Entonces, este tipo de asuntos, por los sujetos que participan, que están involucrados en ellos, son asuntos que en sí son de cuidado, son delicados, son asuntos, y si volteamos a ver lo que son las sentencias internacionales, las condenas que ha tenido México, México y Sudamérica y Centroamérica, las condenas son en asuntos de ese tipo.
asuntos en los que no se tuvo el suficiente cuidado, asuntos en los que no se siguieron protocolos específicos para atención de cuidados de personas indígenas, de grupos vulnerables. Entonces yo creo que eso nos debe dar otro panorama, nos debe de coadyuvar a tener confianza que las autoridades van a poner los ojos ahí y van a decir, no, espérate, esto debemos de atenderlo como debe ser y darle una cuidada resolución. Ahí le sumas que de 9 indígenas, señoras indígenas que detienen, hay 4 idiomas, ¿no? Sí, hay 4 aparte, lenguas. O sea, entre 9 son 4 lenguas, prácticamente una lengua por 4 lenguas, ¿no? Y 4 culturas. Porque y 4 costumbres. Sí, son cuestiones que sí tienen diferencias, ¿no? Yo platicando con algunos de los defensores nuestros, los hablantes de lenguas indígenas, alguno que se entrevistó con alguna de las señoras mixtecas, me comentaba que una cuestión muy importante de esto es que no comprendía a la señora. O sea, su forma de ser, su forma de pensar no le daba, la forma de expresarse, porque si bien es cierto, hablaba en castellano, ¿sí? Dice, el hecho de que lo hablen no significa necesariamente que lo comprendan en su totalidad. Claro. ¿Sí? Cuando tú lo entrevistas en su lengua, empiezan a ver. Se sorprende, ¿no? Dicen, empiezan a ver, bueno, a ver, ¿qué pasó? Pero eso es algo natural, ¿no? Hay veces cualquier persona que tenga la ventura de hablar un segundo idioma, ¿qué haces? Pues a veces necesitas primero empezar a pensar en el otro idioma, en el inglés, para a ver cómo lo voy a decir, ¿no? Sí, y si no te pones en ese contexto, a lo mejor captas la idea, pero no la esencia de esa idea. Entonces aquí es algo muy importante que pasaba, ¿no? Las personas sí, en efecto, hablaban el castellano, ¿sí? Pero no lo alcanzaban a comprender. No en su totalidad, ¿no? No en su totalidad. Entonces, en el momento de que se le ponen los defensores indígenas, conocedores de su lengua, de sus costumbres y todo ese tipo de cuestiones, ahí como que ya empezaron a ver las cosas de otra forma esta señora, porque no lo comprenden, y es algo muy natural. Y es algo que se tendría que cuidar ahorita que el asunto pasa al fuero común. Ahí sí ya nosotros no podemos ya proporcionar los defensores, porque el asunto ya sale de nuestro ámbito de competencia, pero la CDI, el INALI, ellos pueden apoyar con defensores, con traductores. Y ellos apoyaron aquí, ¿no? En el caso federal. De hecho, sí, aquí a nosotros nos hicieron nosotros tenemos un convenio de colaboración interinstitucional, porque nosotros como instituto y ellos como comisión estamos regados a lo largo y ancho de todo el país. Aquí no hay una comunidad indígena muy grande, hay grupos que han migrado, pero hay lugares donde sí la población es mayormente indígena. Entonces, por eso, hace aproximadamente 10 años, ambas instituciones se dan un convenio que, entre otros puntos, ve el tipo de apoyos para el otorgamiento de fianzas, de cauciones para obtener la libertad de personas indígenas que estén privadas de su libertad. ¿Qué fue el caso? Que fue el caso, y que además se les reconoce a las autoridades, al delegado del CDI y al ingeniero Padilla, que es su representante aquí en la entidad, hicieron un gran esfuerzo para gestionar ese dinero de forma eficaz, rápida, oportuna, porque te repito, si no hubiera sido así, pues sí, ya el juez les otorgó la caución, pero ahora consigue la lana, ¿no? Y ¿De cuánto fue la fianza? De las 8 personas que quedaban recluidas, fue de 40,000 pesos por persona. 40,000 pesos por persona. Estamos hablando de una cantidad fuerte. Fíjate que mucha gente desconoce que existe este espacio en el edificio federal. Digo, no quiero que vengan corriendo todos a buscar ayuda, pero es derecho, ¿no? Para eso estamos. Claro, entonces, explícame más o menos cuál es el trabajo del departamento, qué tipo de casos toman. Alguna vez platiqué con alguna de tu gente de asesoría y hablaban de que si tienes la capacidad de pagar un abogado,
no te defendemos. Si no la tienes, si algo así, ¿nos puedes explicar bien ese tema? Sí, mira, el Instituto Federal de Defensoría Pública presta el servicio de defensa legal gratuita básicamente en dos vertientes. En materia penal federal, ¿sí? Y en otras materias. Por otras materias hablamos de materia civil federal, de materia administrativa federal, de materia fiscal federal, de asuntos donde estén involucradas víctimas de delitos federales. Víctimas de sí, ¿no? Muy diferente a la cuestión de la cuestión penal. ¿Sí? Y básicamente esas materias nosotros las llevamos, nosotros asumimos el litigio en nuestras manos para dar una solución. Por otro lado tenemos la materia penal federal, que se lleva a cabo desde las agencias del Ministerio Público, ¿sí? O en fiscalías, se les va a dar esa denominación próximamente, fiscalía, y hasta agotarse, ¿no? el proceso en los centros de justicia o en los juzgados que todavía llevan asuntos del sistema tradicional, como fue el caso, en apelaciones, en amparos y hasta la corte si se necesita, ¿no? En materia penal, nosotros atendemos a cualquier persona. No importa si tienes recursos económicos, no importa absolutamente nada, simplemente o la persona que tiene el problema acude con nosotros, o incluso es una obligación constitucional del Ministerio Público o de los jueces que conozcan el asunto, si no tiene abogado la persona o si no desea designar un abogado, llamar al Defensor Público Federal para que asuma la defensa de ese asunto, sin voltear a ver absolutamente ninguna cuestión económica. ¿Por qué? Porque ahí está en juego uno de las cuestiones más trascendentes para una persona, tu derecho a la libertad, ¿no? Entonces, estando en juego eso, no se puede voltear a ver otra cosa. En el otro lado tenemos, te decía yo, lo que son los asesores jurídicos federales que llevan asuntos civiles, fiscales, administrativos federales. Ahí las cuestiones versan sobre índole patrimonial. Ahí no está en juego tu libertad. Ahí sí hay una limitante de 12 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Estamos hablando, este año no he sacado la cuenta, pero rondamos un promedio de 26, 25 mil pesos es el tope de ingresos. Arriba de eso, se supone que nuestra normatividad contempla o presume que tienes la solvencia para pagar un abogado. Abajo de eso, nosotros nos hacemos cargo del asunto desde el inicio hasta su conclusión, igual si se ocupa llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera completamente gratuita. No se cobran ni las copias, no se cobran los envíos de documentos, nosotros tenemos el mecanismo y los recursos humanos y materiales para hacernos cargo de todo eso. Inclusive, si tú tienes, por decir un ejemplo, tu residencia aquí, pero tú tienes un problema que por cuestión de competencia tienes que ventilar en Quintana Roo, en un juzgado federal o ante una dependencia federal del Ejecutivo Federal, allá, tú no tienes que ir allá. Tú vienes aquí con nosotros, y eso es en toda la República. Tú vienes aquí con nosotros aquí tomamos el asunto, aquí nos firman los papeles, aquí se exhiben tus pruebas, ¿sí? Y nosotros nos coordinamos institucionalmente porque tenemos oficinas en todas las capitales del país y en las principales ciudades del país. Entonces nosotros mandamos los papeles por valija y le encomendamos el seguimiento del asunto a un abogado de Quintana Roo, por poner como un ejemplo, ¿no? Y él presenta el acuerdo de las audiencias y regresa el seguimiento de los asuntos. Eventualmente, por la naturaleza del proceso, a lo mejor si tengas que ir a alguna ocasión, a una diligencia personal, bueno,
pero no es lo mismo ir una vez Claro. que estar yendo cada 15 días. Cada que te soliciten. Exactamente, ¿no? Entonces eso es un gran beneficio. Donde a veces paramos es con los peritos. Nosotros te ponemos los abogados, tú pones las pruebas. Las pruebas, en materia de asesoría jurídica estamos hablando, ¿no? Las pruebas son a cargo de ustedes o de las personas que acuden con nosotros, ¿no? Cuando se trata de pruebas periciales tenemos todavía ese problemita. El instituto apenas está empezando a generar peritos propios, ¿sí? Nosotros como institución apenas el año pasado se empezó a autorizar recursos económicos para cubrir los honorarios y los sueldos de peritos. Tenemos todavía un cuerpo de peritos pequeño a nivel nacional. Estamos hablando de 10 plazas. 10 plazas de peritos son pocos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es la limitante que tenemos. Pero el nosotros, esfuerzo es aumentarlo. el esfuerzo es aumentarlo, esa es la tendencia, esa es la idea, crecer. Tiene que haber presupuesto, ¿no? Tiene que haber, para eso, no tiene que haber billetes, tiene ¿no? que haber lana. Y esa es la idea, que eso crezca y bueno, mientras con esos 10 peritos tenemos uno que sea útil para el problema que tú ocupas, pues haremos todo lo posible para que ni siquiera la prueba te cueste, ¿no? Para que no te cueste el perito. Todo este tema federal, ¿eh? En el ámbito federal. Ámbito federal. En el ámbito local, en materia de asesoría jurídica, lo único que te podemos dar es la consulta. Que también es útil, es una orientación, porque hay veces que las personas llegan y no saben ni siquiera que se enfrentan, o cómo hacerle, o se le está viniendo el mundo encima, ¿no? Entonces el hecho de que tú le digas, no, así, y vas a ir acá, y vas a presentar estos documentos, y te espera esto. La gente le cambia el panorama, les abre los ojos, ¿no? Sí. Y bueno, ya se van. Ayudas mucho, ¿no? Se van con ayudan mucho con otra dando perspectiva del asunto. Okay. Así es. ¿Qué tal está en la chamba? ¿Mucho trabajo? Sí, la asesoría jurídica, por ejemplo, los últimos 2 años han sido los 2 años con más números a nivel estatal en toda la historia de la delegación. Y en materia del fuero federal, que son los asuntos penales federales, pues llevamos todavía alrededor del 70, entre el 70 y el 80% de todos los asuntos penales federales que llegan a las instancias de la Procuraduría General de la República o el Centro de Justicia Penal Federal. Una última pregunta que he escuchado en los pasillos. Dicen que el Poder Federal en Baja California Sur, ustedes, quienes lo integran, generan como el Poder Federal en Baja California Sur como el más peleado, porque nadie quiere venir para acá, no les gusta vivir aquí. ¿Qué tan cierto es eso? No, al contrario, yo creo que todas las personas, habemos muchas personas todavía que somos de fuera. En lo personal, por ejemplo, hablando de mi delegación, está compuesta por un promedio de 42 personas, es una delegación pequeña, porque el estado es pequeño, la población es poca. Desde luego hemos crecido con el trabajo que se ha generado, ha crecido también en los 2 años que yo llevo aquí. Sí hemos generado por ahí algunas plazas para poderla crecer, pero de esas 40 personas, yo creo que todavía somos, a lo mejor, y me incluyo porque yo soy hidalguense, a lo mejor unos 10, 12 fuereños. Y créeme que, al contrario de lo que tú me dices, estamos encantados con la Baja California Sur. En mi experiencia personal, es un lugar donde yo jamás imaginé que iba a llegar a vivir. Es un lugar donde todavía se vive tranquilo. Los que venimos del centro, la verdad que estamos acostumbrados a ver cosas que aquí no pasan y que ojalá que jamás pase, ¿no? Y es un lugar donde se vive bien. La gente es muy amable, es muy cordial. La ciudad es hermosa, los paisajes son divinos. A mí me encanta el estado. Pues te agradezco mucho la entrevista, decirle a nuestros amigos de Concepto que las puertas están abiertas. Desde luego. ¿No? De la delegación de la Defensoría de Oficio. Quedan claras algunas cosas en el tema local,
orientación que es importantísima. Hay orientación aquí para que vengan a preguntar sus casos y que no, pues la mayoría, el 99.9% de la población no son abogados, ¿no? Y desconocen lo legal, pero en el caso de ustedes el departamento abre las puertas para poder tomar algún tipo de orientación. Yo tengo ahí por decirlo de algún modo, un eslogan, ¿no? Que le damos la consulta y aunque no se lleve el tratamiento. Pero ya sabe que tiene. ¿No? Ya sabe que tiene. Y eso es excelente. Yo creo que en derecho es primordial. Yo me he hecho algunos diplomados de amparo porque me gusta, soy comunicólogo, pero a veces va muy pegado el periodismo con la ley porque tienes que ver qué hablas y cómo lo hablas, ¿no? Y la realidad de las cosas es que la mayoría de la gente, mucha, pierde por desconocimiento. Sí. Yo creo que por descuido. Sí, pero un descuido un descuido derivado del desconocimiento o de la falta de recursos. Y esa es la idea de estar aquí nosotros como institución, en todo el país, te repito, el hecho de que, bueno, la gente que no se pierdan los asuntos porque no tengas dinero. Claro. Sí, se pierda porque desde luego no todos los asuntos que caen en tus manos pueden ganar, no todos los enfermos se pueden salvar. Sí, eso es algo que está visto, ¿no? Pero que no lo pierdas porque no tienes lana. Claro. Eso sí es una injusticia. Sí. Y se trata de que en este país esas cuestiones vayan desapareciendo poco a poco. Perfecto, muchas gracias.